siempre decimos, Corea del Sur es un país muy importante en Asia-Pacífico, es uno de los países más relevantes para tener en cuenta las dinámicas regionales y por varios motivos, ¿no? Por su ubicación, por su potencial económico, por su enemistad, bueno, depende de quién gobierne en Seúl, con Corea del Norte, por tener 27.000 tropas de Estados Unidos en su territorio, por muchos motivos, ¿no? Y lo que pasa, pues es importante. Y además, ya lo hemos dicho mucho, ¿no? Pero suele cambiar mucho la política exterior de Corea del Sur dependiendo de quién esté gobernando. Entonces, si en caso de que la votación bueno, siga adelante y haya un cambio de gobierno en Seúl, también habrá un cambio de la política exterior, un cambio en su posición respecto a Corea del Norte, un cambio en su posición respecto a China, que bueno, igual en menor medida. Entonces, bueno, es importante analizar todo esto. Em, ya lo hemos comentado muchas veces, pero no sé si quieres hacer un repaso de cómo está la situación estos días de cara al sábado, porque, bueno, algún movimiento sí que ha habido, ¿no? En Corea del Sur, Edu. Sí, tenemos. A ver un momento que me vuelvo a poner aquí. Estaba subiendo el tweet. Aquí. Sí, sí, de hecho tenemos, y yo creo que esta es la... A ver, ha habido muchos cambios. O sea, el fin de semana pasado, el sábado, cuando estuvimos por la mañana contándoos esa... Bueno, en realidad hicimos varios temas, ¿no? Porque también tuvimos que hablar de Siria y demás, fue un poco lío, pero bueno. Cuando estuvimos siguiendo ese primer impeachment, que fracasa técnicamente porque, lo recordaréis los que estuvierais siguiéndolo con nosotros, los diputados del Partido del Poder Popular, del partido del gobierno, del partido de Yoon Suk-yeol, el partido de la derecha anticomunista surcoreana, abandonan la Asamblea Nacional. Recordad que para que en Corea del Sur prospere un impeachment contra el presidente, son necesarios los votos favorables de 2/3 de la Cámara, 2/3 de los diputados de la Asamblea Nacional, no de los que están presentes, sino en total. Es decir, es un número cerrado realmente. Cuando un bloque político quiere hacerle un impeachment, quiere hacerle una moción de censura a un presidente en Corea del Sur, necesita que 200 diputados de los 300 que nutren o que pueblan la Asamblea Nacional voten favorablemente. La oposición, liderada en gran medida por el Partido Democrático, que es el principal partido opositor, junta entre todos sus partidos 192 diputados. Los 192, evidentemente, desde el día de la ley marcial y del autogolpe, bueno, en realidad desde antes, porque lo venía impulsando desde tiempo atrás, apoyaban este impeachment. Es decir, esos 192 diputados iban a votar a favor. ¿Qué pasa? Que necesitaban 8 diputados de los 108 con los que cuenta el Partido del Poder Popular, el bloque oficialista. En un principio, el partido como tal, el Partido del Poder Popular, a pesar de que se posicionó en contra del autogolpe de Yoon Suk-yeol, a pesar de que en cierta medida, bueno, en cierta medida no, muy concretamente se han desligado del presidente Yoon y de su presidencia, y de hecho han apartado a Yoon Suk-yeol de la toma de decisiones orgánicas del partido. O sea, está bastante aislado, está totalmente aislado Yoon Suk-yeol ahora mismo. A, pe a pesar de todo ello, habían dicho que no apoyaban el impeachment. O sea, habían dado línea de partido de que los diputados oficialistas no debían apoyar, no debían votar a favor del impeachment. Esto es muy sencillo y se explica muy rápido. Básicamente, si hubiera elecciones presidenciales pronto, claramente partiría como favorito el candidato del Partido Democrático, Lee Jae-myung, o Lee Jae-myung, depende de cómo se quiera leer. ¿Qué pasa? Que a lo largo de este sábado pasado, como digo, en ese impeachment, pues básicamente los diputados del Partido del Poder Popular abandonan la Asamblea Nacional, no dan quórum, impide que se llegue a esos 200, salvo un par de diputados díscolos, Ahn Chol-soo y creo que fue... No recuerdo cómo se llamaba el otro diputado, pero bueno, Ahn Chol-soo, y además es una figura bastante independiente, y otro diputado vuelven a la Asamblea Nacional y al final se suman 194 diputados a favor del impeachment. No es suficiente. Bueno, la oposición desde ese momento ya reiteró que ellos no iban a parar lo del impeachment, que ellos iban a seguir insistiendo en el impeachment hasta que se apruebe. Yoon Suk-yeol sale en unas encuestas a inicios de semana que tiene un 10% de aprobación.
que una parte muy notable de la población desea que deje de ser presidente. Una parte considerable, en torno a un 60%, quieren que deje de serlo por la vía del impeachment y otros tantos quieren que como mínimo dimita. Y bueno, en ese marco, a lo largo de esta semana se convoca, como digo, un nuevo impeachment, misma fecha, sábado a las 9 de la mañana. Y a lo largo de esta semana ya ha habido movimientos importantes en el Partido del Poder Popular. Mirad, de momento hemos podido contar hasta hoy 6 diputados oficialistas que ya han confirmado que van a votar favorablemente al impeachment. Es decir, esto suma ya 198. Faltarían, en teoría, 2 diputados oficialistas para que se caiga la presidencia de Yoon Suk-yeol. Es cierto que luego tiene que pasar por la Corte Constitucional, pero al menos políticamente, en lo que concierne a la Asamblea Nacional, estaría muy cerca de aprobarse el impeachment contra el presidente Yoon Suk-yeol. Ayer da un discurso Yoon Suk-yeol que no gusta a nadie, tampoco en su partido, y tuvimos declaraciones por parte de Han Dong-hoon, que os hemos hablado mucho de él, que es el actual líder orgánico del Partido del Poder Popular, del partido de gobierno. Este Han Dong-hoon salió a decir que ahora ya apoyaba el impeachment, que el partido no podía impedir a sus diputados que votasen a favor del impeachment, y dijo textualmente: hemos intentado buscar una mejor forma que el impeachment, se refiere una mejor forma para que Yoon Suk-yeol deje de ser presidente, pero cualquier otra vía es inválida. Suspender al presidente de sus funciones a través del impeachment es la única vía que tenemos para defender la democracia y la república. Esto lo ha dicho el líder del partido del presidente. Vamos, a día de hoy, con estas cartas encima de la mesa, pues es muy difícil imaginar que Yoon Suk-yeol sobreviva políticamente al impeachment de este sábado. Uno nunca sabe, al final los cálculos electorales del Partido del Poder Popular pueden pesar mucho, saben que perderían unas elecciones, pero la verdad es que está todo dado para que lo que no terminó de ocurrir hace una semana, pues se cumpla dentro de 36 horas, realmente faltan para ese impeachment. Nos preguntáis, ¿este señor no puede dimitir y que gobierne otro de su partido? Bueno, eso es lo que propusieron en algunos sectores del Partido del Poder Popular. Plantearon que dimita Yoon Suk-yeol y que termine su mandato, que le queda hasta el 2027 técnicamente, el primer ministro o el líder del Partido del Poder Popular, Han Dong-hoon, o incluso algún tipo de gobierno bipartito junto a el Partido Democrático. Cualquiera de estas vías constitucionalmente es muy difícil encontrarle un encaje, porque no existe. O sea, en teoría en Corea del Sur, si se hace un impeachment o si un presidente dimite, pues bueno, puede haber temporalmente alguien que asuma funciones presidenciales, pero está obligado a convocar elecciones en cualquier caso. Entonces, el Partido del Poder Popular ha intentado buscar fórmulas, acuerdos con la oposición, y la oposición lo que le ha dicho: mira que no, que nosotros queremos el impeachment, vamos a seguir con el impeachment y no tenéis fuerza para evitarlo. Entonces, en un principio, pues este sábado se vuelve a votar el impeachment y lo más posible es que ese impeachment esta vez sí prospere, básicamente. Nada, en esas estamos con Corea del Sur, como digo, sábado por la mañana. A ver si no cambia la hora, a ver si no hay movimientos, pero yo creo que es posible, no lo voy a confirmar, no me mojo todavía, que llevamos una racha muy importante en Twitch y en YouTube, pero no descarto que abramos directo para seguir la votación, no lo sé. O si no, igual no para seguir la votación, pero una vez tengamos el veredicto, pues igual abrir y contároslo. No sé cómo vamos a hacer. Pero bueno, en Descifra os lo contaremos. Ya no sé, no os puedo confirmar en qué formato, pero os lo contaremos, eso seguro. Ander, no sé si ha habido preguntas en este rato, no sé si quieres comentar algo. Situación muy frágil del presidente. Sí, preguntan a Change, supongo, que a ver si, con un tono irónico, que a ver si, cómo es posible que este señor que dio un golpe, ¿por qué no va a la cárcel? ¿No? Porque, bueno, a ver, no es tan automático, al final. O sea, en teoría hay una investigación policial contra él, ahora mismo. Ya había una cierta investigación por temas o por acusaciones de corrupción asociadas a su mujer, y ahora por la cuestión de la ley marcial ya hay una investigación policial. De hecho, Yoon Suk-yeol tiene prohibido salir del país a día de hoy. O sea, no puede abandonar Corea del Sur porque debe someterse al proceso judicial. Lo que pasa es que son procesos distintos y tienen sus tiempos. Park Geun-hye, la
última presidenta en sufrir un impeachment, que fue de hecho pues la anterior presidenta antes de Moon Jae-in, es decir, es Yoon Suk Yeol ahora, previamente Moon Jae-in y anteriormente Park Geun-hye. Ella sufrió un impeachment un año antes de que se terminase su mandato y acabó en la cárcel. Entonces, nada, tiempo al tiempo, quiero decir. Al final lleva su proceso. Em, es que, claro, a alguien le puede sonar, ¿no? Bueno, curioso, ¿no? Todo lo que lo que está pasando joder, en Corea del Sur. Pero en realidad, si veis la historia de los presidentes de Corea del Sur bueno, desde el nacimiento del Estado, os podéis dar cuenta de cuántos presidentes han sido derrocados, han sido encarcelados, han sido em, arrestados, bueno, o acusados por corrupción, ya sea durante el mandato o bueno, o fuera de él. Y bueno, por poner aquí, hay una lista, ¿no? Bueno, ya lo siento mi pronunciación, ¿eh? Eh, Shin Ri, 1948-1960, fue derrocado. Jun Bo-seon, 1960-1962, también derrocado. Park Chung-hee, del 62 al 79, asesinado. Choi Koo-ha, del 79 al 80, destituido por el golpe militar. Luego, por ejemplo, Kim Jong-sam, 93-98, fue encarcelado durante el mandato del presidente número 3. Como presidente bueno, recibió condenas contra dos de sus predecesores. Kim Dae-jung, en el 98-2003, fue encarcelado también. Roh Moo-hyuk, entre 1998 y 2003, también fue destituido y fue investigado por corrupción después de su mandato. Y después de su mandato se suicidó. Lee Myung-bak fue arrestado por corrupción después de su presidencia, sentenciado a 15 años de prisión. Ahora Yoon también, posible juicio político y posible encarcelamiento, también acusado por corrupción. Moon Jae-in, bueno, Moon ese Jae-in no se tuvo, salva, mira, de momento. sí, se salva, se salva, sí. Park Geun-hye, acusada y arrestada por corrupción, 24 años de prisión. Vamos, que eso, que el historial de presidencial en Corea del Sur es bastante curioso, ¿no? Y tampoco es que sea este episodio como algo novedoso, como algo sorprendente, porque no. Sí que es verdad que, bueno, el tema de la ley marcial ya es ir un paso más allá, pero la delicadeza presidencial de Corea del Sur es algo que siempre ha estado ahí. Y que posiblemente seguirá. Y si consigue joder, bueno, consigue sobrevivir al juicio político y acabar el mandato presidencial hasta 2027, que bueno, que eso está por ver. Eh, es posible que una vez acabe su mandato presidencial, en caso de que gobierne la oposición, o la investigación por corrupción se intensifique, haya condena contra Jun o haya mayores investigaciones o etcétera, etcétera, etcétera. Es bastante normal en Corea del Sur que cuando un partido gobierna investigue a políticos o dirigentes de la oposición y viceversa. Si quieres, mira, puedes poner si quieres lo que estoy leyendo antes, que Iba no a sé poner si... justo, de hecho es que estaba preparando para poner la lista de presidentes Eso te iba a decir, sí. y que así la gente se haga un poco visualmente una idea de quiénes estamos hablando. Además es que tenía otras que estaban bastante poco actualizadas, pero esta lista en concreto, aquí la tenéis. Espera, que está al revés. Ahora, esta lista está bastante actualizada. Ahí va. A ver que la coloco. Eficacia aquí en la edición. Ahí lo tenéis. Ahí veis, o sea, de hecho es que, en efecto, cuando se habla de que el historial político de Corea del Sur está marcado por un cierto grado de inestabilidad, pues no es mentira. De hecho, Corea del Sur
su historia política tiene varios caracteres y yo diría que es la primacía de... O sea, realmente Corea del Sur solo ha tenido... a ver si lo complejizo un poco más. Solo ha tenido dos etapas políticas, así a grandes rasgos. La etapa de los gobiernos militares, anticomunistas, y que fueron los gobiernos que posibilitaron lo que pues, todo el mundo conoce del proceso de desarrollo capitalista surcoreano, marcado, entre otras cosas, por la represión y la persecución contra la izquierda política surcoreana y el sindicalismo de clase, fundamentalmente. Esa primera etapa, que va desde la fundación de la República, en concreto en 1948 hasta 1988, son 40 años. Hay algún que otro presidente intermedio corto, como veis ahí, entre Syngman Rhee y Park Chung-hee, y entre Park Chung-hee y Chun Do-hwan, pero realmente los tres grandes nombres propios de esa etapa son Syngman Rhee, fundador de la República, quien establece y consolida tanto la presencia estadounidense en Corea del Sur como también la estrategia anticomunista por parte del Estado surcoreano a través de la Ley de Seguridad Nacional. Park Chung-hee, el tercero, empezando por abajo a la derecha que veis ahí, que es la figura política más importante de la historia de Corea del Sur, probablemente. Es ese gobierno militar que dura 16 años y durante el cual se consolida lo que es, digamos... En su momento yo leía para la tesis un autor, Malikovsky creo que se llamaba, que hablaba de Corea del Sur como la República de los Chaebols. La República de los Chaebols refiriéndose a un país donde los grandes conglomerados, los grandes monopolios, tienen un poder enorme. Y no solo estamos hablando de un poder económico, estamos hablando también de un poder político. Samsung, Hyundai, LG, SK, Lotte, todos estos nombres que me habéis escuchado mencionar varias veces. Samsung, sin ir más lejos, tiene en torno al 20-25% del PIB nacional, del total del PIB nacional. Os podéis imaginar que siempre un gran poder económico tiene ligado un gran poder político. Bueno, pues esa República de los Chaebols se funda como tal durante el gobierno de Park Chung-hee. Después tenemos la tercera etapa, que es la última fase de los gobiernos militares con Chun Do-hwan, donde el sistema económico vira a una especie de capitalismo hiperfinanciarizado, que es con Chun Do-hwan. Ahí, en el 88, termina esa primera etapa de gobiernos militares y luego empieza lo que es el sistema liberal de partidos, pero que tiene algunas características que lo diferencian de sistemas liberales de partidos europeos, por así decirlo. Primero es que se trata de un sistema que, por su propia ley electoral, favorece siempre la existencia de dos grandes partidos. A punto tal que ha habido elecciones legislativas que, mirad, por ejemplo, el otro día estaba revisando las elecciones legislativas de abril de este año, de las cuales emana el parlamento que veis ahí. A ver, es que se ve muy pequeñito. No sé si podéis ver los nombres de los partidos. ¿Se ven? Bueno, no sé si se está viendo bien. Yo creo que sí. Bueno, intento explicarlo de todas formas. Veis que hay... No, usamos gobiernos militares. Yo uso más bien, me gusta más usar gobierno militar, pero porque generalmente la palabra dictadura no me parece que le dé mucha cosa al debate. Entonces sí, gobierno militar porque la clave es que estaba dirigido por élites militares. Era una junta militar, fueron juntas militares. Veis ahí el Parlamento, de color azul el Partido Democrático, de color rojo el Partido del Poder Popular, y veis que luego hay un partido pequeñito, azul... No sé qué tipo de azul es como un azul... ¿Marino? No, bueno, sí, como una especie de azul que tiene unos 12 diputados. Bien, ese es el partido Rebuilding Korea. Para que nos entendamos, Rebuilding Korea obtuvo en las elecciones legislativas, en el apartado de la elección nacional, un 24% de los votos, mientras que el Partido Democrático, que veis representado en azul potente, por así decirlo, tuvo un 26%. Es decir, con un 2% más de los votos a nivel nacional, un partido obtiene 175 diputados y el otro 12. Esa es una de las particularidades. ¿Cómo funciona el sistema de reparto de escaños después de las elecciones legislativas en Corea del Sur? Otra característica es la intensidad de su aparato anticomunista, que impide la permanencia ya no solo de partidos socialistas o comunistas, sino incluso de partidos socialdemócratas, como fue el Partido Progresista Unificado, que fue ilegalizado cuando
cuando era el tercer partido más grande del Parlamento, básicamente. Y a posteriori teníamos la tercera característica, diría yo, que es una inestabilidad escandalosa. Escandalosa. O sea, esto de que la práctica totalidad de los expresidentes se hayan o suicidado o hayan terminado en la cárcel o estén investigados, es que lo decíamos en broma, Ander, pero no está tan mal tirada, que casi el único presidente que se salva es Moon Jae-in, que a algunos os sonará porque gobernó del 2017 al 2022 y fue esta figura que tuvo un encuentro directo con Kim Jong-un. Bueno, tuvo 3 cumbres en el año 2018 con Kim Jong-un. Esa es la cuarta particularidad, de hecho, se me ha olvidado. Cuando gobiernan los de rojo en el Parlamento, el Partido del Poder Popular, el que gobierna ahora, pues es una línea bastante dura contra Corea del Norte, entonces se suelen romper los lazos con Pyongyang, y cuando gobierna el partido de azul potente que veis ahí, el Partido Democrático, se suelen producir acercamientos. De hecho, en la historia de Corea del Sur desde el año 88, desde que se transiciona a un sistema liberal de partidos, ha habido 3 cumbres intercoreanas, 3 cumbres entre Corea del Norte y Corea del Sur, y han sido las 3 con los 3 distintos gobiernos del Partido Democrático. Ha ido cambiando su nombre, antes era el Senuri y otros nombres, pero bueno. La primera fue la cumbre entre entre Kim Dae-jung y Kim Jong-il, en su momento, en el año 2000, si no me equivoco. Después fue la cumbre entre Roh Moo-hyun y Kim Jong-il, en el año 2007, creo que no estoy fallando. Y después, la siguiente cumbre entre las dos Coreas ya fue cuando vuelve a gobernar el Partido Democrático con Moon Jae-in en el año 2018, ya con Kim Jong-un en el norte. En fin, yo creo que más o menos queda claro cuáles son las claves de este sistema político, de este particular sistema político que tan de cerca estamos siguiendo porque tan importante es la península de Corea en el escenario fundamental de la disputa entre Estados Unidos y China, que es el Asia-Pacífico, y como en 2 días, en 36 horas, vamos a tener ese segundo impeachment que posiblemente prospere y que posiblemente nos conduzca necesariamente a una victoria de Lee Jae-myung del Partido Democrático, pues es importante que tengamos estas claves, porque una vuelta de Lee Jae-myung, una vuelta al Partido Democrático, hombre, yo no sé si puede revertir todo lo que se ha roto entre Corea del Norte y Corea del Sur durante los 2 años de gobierno de Yoon Suk-yeol, que se han alcanzado picos de inestabilidad que no se veían en mucho tiempo, pero serían 5 años de mandato, de política de acercamiento con Corea del Norte. Corea del Norte siempre se ha mostrado, tanto con Kim Jong-il como con Kim Jong-un, dispuesta a negociar cuando gobernaba el Partido Democrático en Corea del Sur. Y de hecho, Ander, te doy un dato, ya estoy metiendo una chapa importante, pero bueno, termino con esto. Lee Jae-myung, el actual líder del Partido Democrático, quien aparentemente ganaría las elecciones en el caso de que el impeachment prospere, no solo es que sea del partido que históricamente ha defendido mejorar las relaciones con Corea del Norte, sino que dentro de ese partido, fíjate de lo que podríamos pasar, es del sector más favorable a mejorar las relaciones con Corea del Norte, es del sector más escéptico con las relaciones con Japón. O sea, vamos a pasar de tener en Yoon Suk-yeol un presidente que formaba parte del ala más dura, del ala más ortodoxa de la ruptura de relaciones con Corea del Norte, de los acercamientos con Japón, a probablemente un presidente que es todo lo contrario. Es uno de los de la línea, dentro de lo que se permite en el sistema surcoreano, que es bastante estricto con esas cosas, pero dentro de los marcos permitidos por el sistema político surcoreano, es de los sectores más tendentes a mejorar las relaciones con Corea del Norte que puede haber. Así que, desde luego, no exageramos y decimos que sería un evento de dimensiones geopolíticas la caída del gobierno de Yoon Suk-yeol. Cierto, sobre los grandes conglomerados empresariales de Corea del Sur es un tema bastante interesante que da de sí para un artículo, ¿eh? Tenemos ya uno sobre el tema, pero no se centra única y exclusivamente en los chaebols, pero puede ser una idea que te lanzo aquí, Edu, por si la quieres Pues la coger. voy a apuntar, sí. Porque eso, al final son actores muy importantes en Corea del Sur, ¿no? Eso, bueno, especialmente en el siglo XX, a finales del siglo XX, por todo el poder que consiguieron amasar y por todo el crecimiento que le han dado a Corea del Sur. Pero bueno, también existen otros muchos problemas asociados, como ya se conoce, ¿no? En Japón y en Corea del Sur, el tema de las horas. De hecho, fue el que dijo, ¿no? ¿Cuántas horas propuso trabajar semanalmente?
Em, 120, hablo de 120 120. y después hablo de... No, pero luego ya cuando fue presidente y quiso hacer una propuesta en serio, que no pudo avanzar porque el Parlamento y los sindicatos no le dejaron, pero creo que cuando ya tuvo que presentar una de verdad, creo que propuso 68. Bueno, que el hecho de proponer en algún momento 120 es un indicativo, ¿no? De cómo está allí la situación laboral, ¿no? De, del, pues que mucha gente incluso duerme en su puesto de trabajo, hay muchos suicidios relacionados con, con eso, con las jornadas laborales, etcétera, y es un problema que, bueno, también tiene Japón, pero bueno, eso, que los grandes conglomerados surcoreanos fueron un factor importantísimo para el crecimiento de Corea del Sur, que recordar que vino de una guerra con Corea del Norte bastante intensa y bastante eh, em, desastrosa, ¿no? En cuanto a cómo quedó la economía y la sociedad surcoreana. Y el Estado surcoreano decidió apostar por estos conglomerados y gracias a ello, en parte, pues consiguió un milagro económico bastante importante que ha sido lo que le ha permitido ahora a Corea del Sur tener esa importancia económica a nivel mundial, ¿no? Con semiconductores, con empresas tan importantes como LG, Samsung, etcétera, los que ha dicho, los que ha dicho Edu. Em, sí, sí, es un problema que tienen todos los países asiáticos y no es exclusivamente de Corea del Sur. He dicho Japón también, pero bueno, es generalmente en Asia el problema ¿no? de los horarios y de esas jornadas laborales está bastante extendido. Em, a ver si hay alguna pregunta al respecto. Por cierto, va a pasar el artículo ese, a ver si lo encuentro, de que os he dicho que tenemos publicado. Ay, qué susto, el milagro Yo del tema. estoy apuntando ya esa idea de artículo que no sé por qué no se me había ocurrido hasta ahora. Sí, bueno, no sé si lo habrás leído, pero te recomiendo que leas el artículo que tenemos ya para no solapar Ujú. y eso.